yo me recostaba encima del ataúd de Miguel, lo que yo estaba pensando es, yo quiero estar metido en este cajón con Miguel. Yo vivía para él, el dolor es inmenso, me acompañará hasta el fin de mis días. Que le dispararon a Miguel. Llegamos al centro médico y decidimos llevarlo a la clínica Santa Fe. A las 3 de la mañana nos dicen los médicos, las horas están contadas. Pero si Miguel se quedó aquí, está. Yo de aquí no me muevo. Y yo nunca pensé que esto iba a pasar. ¿Tú has podido vivir el luto de tu hijo? Yo me quería quedar ahí. Hubiera querido era estarle tocando la mano. Lo que pasa es que el cadáver de él no lo pudimos exponer abierto porque eso fue grotesco. Eso no debía pasar. Ese es el momento donde uno se da definitivamente cuenta que la persona que uno está enterrando ya se fue. Hasta ahí vamos. Pero cuando yo veía echando la tierra ahí en el cajón, encima del cajón y que lo había vivido antes, ahí sí ya. Y hasta aquí llegó mi vida. Eso es lo más doloroso del mundo, ese momento. Y bueno, si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Bueno, bienvenidos todos a su podcast Vamos para eso. El capítulo de hoy es un capítulo muy especial porque tal vez es la primera vez que en formato podcast, tenemos la visión de una de las víctimas del triste y lamentable magnicidio de Miguel Uribe Turbay. El día de hoy tenemos la posibilidad de que su papá, don Miguel Uribe, nos cuente muchísimas cosas sobre lo que sucedió, muchísimas cosas sobre los antecedentes, muchísimas cosas sobre la vida de Miguel, pero tal vez unos mensajes finales que tal vez pueden llegar a ser los más relevantes, y son los mensajes a la sociedad colombiana sobre las terribles consecuencias que deja la violencia política en este país. Bienvenido, querido Miguel, aquí a Vamos para eso. ¿Cómo estás? Gracias, querido Juan José, muy bien. Te agradezco enormemente que me hayas invitado, estar conversando contigo. Y gracias a ti y a todas las personas que nos dieron sus oraciones por Miguel, que oraron por él, que le dieron tanta fuerza durante esos poco más de 90 días en que Miguel luchó por su vida fuertemente. Miguel quería vivir y tuvimos mucha fe de que Miguel iba a vivir. El magnicidio de Miguel y en su momento el atentado fue algo que logró unir bastante a los colombianos en rechazo al ejercicio de la violencia política. ¿Tú cómo ves ese acto de unión alrededor de Miguel? Maravilloso. Y sigue siendo así. Yo lo siento cuando salgo a la calle, cuando me monto en un avión, cuando estoy en un aeropuerto. Las personas se me arriman, me saludan, me quieren saludar. Yo pues por naturaleza saludo y miro que si alguien me está mirando, voy y me arrimo y saludo, doy mano. Me encanta dar la mano, me encanta abrazar, me encanta darle besos a las personas, me encanta sentir eso que me expresan. Y es generalizado, de manera que eso sigue existiendo porque descubrieron quién era Miguel. Uh-huh. Vieron lo que él decía, se dieron cuenta qué estaba proponiendo, cómo había sido su vida desde que su mamá fue asesinada por Pablo Escobar, y se dieron cuenta por qué lo mataron. A Miguel lo mataron para silenciarlo, lo mataron para impedir que fuera el próximo presidente de Colombia. Y eso ha quedado grabado en que se han dado cuenta por qué lo hicieron. Y yo creo que, estoy seguro que seguimos unidos todos. Querido Miguel, acá en Vamos para eso, siempre nos gusta entrar a destacar las personas que se sientan acá y también naturalmente las víctimas. Entonces a mí me gustaría en un primer momento que nos cuentes un poquito sobre ti, pero también que nos cuentes un poquito sobre quién era Miguel, tu hijo. Sobre mí, yo nací en Medellín, yo soy antioqueño, me formé en Medellín, me crié en Medellín. Mis ancestros están en Medellín, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y de ahí para atrás. Pero me trasladé a Bogotá a vivir porque el presidente Turbay, cuando yo tenía 26 años, me ofreció ser su secretario económico en la presidencia de la República, y eso me cambió la vida. 26 años. 26 años en 1979. Me cambió la vida y por eso vine a vivir a Bogotá. Y me quedé, pero nunca perdí mi conexión con Antioquia, nunca la he perdido. Tanto que mis negocios están entre Medellín y Bogotá, pero principalmente en Medellín. Voy con mucha frecuencia. Yo estudié economía en la Universidad de Miami, luego estudié Derecho en la Universidad de los Andes
Hice una maestría en periodismo en la Universidad de los Andes. Diana y yo tuvimos un noticiero de televisión en 1986 que se llamó el Noticiero Krypton. Hice una especialización en estudios estratégicos y administración en La Joya, California. Estudié análisis financiero, administración financiera, contabilidad financiera y análisis de crédito en el Citibank. Eso lo hice en Caracas en 1977. Y me he pasado la vida leyendo. Eso fue lo que Miguel siempre vio en su papá. Un lector, un estudioso. Y eso le inculqué yo a Miguel, que estudiara, que estudiara, que estudiara. Cuando tenía 13 años le di 2 consejos. Él tenía toda la libertad para hacer todo lo que quisiera, ver la televisión que quisiera, leer lo que quisiera. Yo era enemigo de estar encima de los hijos y molestar. Yo pienso en mi papá y no tengo sino cosas buenas para pensar de él. No tengo un solo momento que haya pensado que me haya maltratado o que me haya ido mal con él. Y yo quería que Miguel, cuando yo me muriera, pensara lo mismo. Y pues lo logré en el sentido de lo que él decía de mí. Y le dije, Miguel, hay 2 cosas que yo te recomiendo no hacer. Una, no consumir drogas, porque se te van a arrimar y te van a decir que eso no crea adicción, y eso no es verdad. Te va a hacer un daño enorme, te destruye la vida. Yo nunca he consumido drogas, jamás, no las he probado, no he probado ni siquiera marihuana. Y la otra era, estudia, que eso es lo que queda en la vida. Y Miguel hizo eso. Bueno, trabajé luego. Fui consultor de empresas. Cuando salí de la presidencia en 1982 fui el director de ProAntioquia en Bogotá. Luego fui consultor, asesoré empresas especialmente en el sector automotriz, que era donde estaban los negocios míos. Y en 1989 hice un giro muy interesante, y es que fui presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros y ya estuve hasta 1997. Y después me he concentrado en todos los negocios míos que giran alrededor de los concesionarios de automóviles y financiamiento de automóviles, que esos son los actuales hoy. Soy católico, creo en Dios. Es muy difícil para mí lo que me ha pasado con las 2 tragedias que he tenido que vivir, pero decidí que yo no iba a revisar mis creencias. Seguiré creyendo en Dios, siempre me he guiado por la voluntad de Dios, que las cosas que pasan es por la voluntad de Dios, sigo pensando en lo mismo. No tengo explicación de por qué he tenido que vivir lo que he tenido que vivir, pero sigo aferrado a Dios y camino con Dios todos los días para que me proteja, porque sé que estoy en peligro. Sé que las personas que mataron a Miguel seguramente me tienen en la mira, por lo que estoy haciendo especialmente, porque a él lo mataron para que no fuera presidente, como dije antes, y por sus ideas, pero no las pudieron acabar, van a seguir vivas. Miguel, un hombre ejemplar, maravilloso, querido, amoroso, carismático, buen estudiante, buen hijo, buen padre, buen esposo, buen amigo. Encuentro montones de personas que me hablan de Miguel. Lo conocí, y el abrazo, y la foto, y la sonrisa. Irreemplazable. Le digo que a Colombia le hicieron un gran daño quitándole ese líder que iba a transformar este país de verdad. Y creo que se demora muchos años para que vuelva a haber una persona como Miguel. Los políticos de su generación dicen que él era el mejor de su generación. Miguel se formó para eso, yo lo formé para eso. Yo lo formé para que estuviera en una misión e hiciera una carrera política, no para que se pusiera a estudiar otras cosas y tuviera que irse a buscar la vida por otra parte. Y él estaba cumpliendo su misión y la iba a hacer. Él la construyó sobre el dolor de la muerte de su mamá. ¿Por qué Miguel no tuvo mamá cuando tenía 5 años? Porque se la asesinaron. ¿Él en algún momento en ese ejercicio político te manifestó a ti algún tipo de miedo frente a esas personas o frente a esos intereses que él estaba empezando a amenazar, si se puede decir de esa Él manera? no tenía miedo, pero él sabía que estaba en peligro. Y más de 35 o 40 veces le pidió protección a Petro. Les digo Petro porque el director de la ONP es como hermano gemelo de Petro. Si uno analiza el esquema de seguridad que tenía Miguel con los esquemas de seguridad de otros candidatos, el de Miguel era nada. Era un hecho que Petro no le quería dar protección a Miguel. Petro es el responsable político de la muerte de Miguel. Petro celebró la muerte de Miguel. Petro lo hostigó hasta más no poder. Petro decía, Miguel es el nieto de un presidente que torturó 10.000 personas. Con ese lenguaje violento, ¿qué sucede? El senador Miguel Uribe Turbay debe desaparecer. Y esos son 2 trinos de 40 que están documentados, están en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces Miguel sabía que estaba en peligro, pero infortunadamente no tuvimos cómo darle una mayor seguridad.
Bueno, panitas queridos, si llegaron a este momento importante del podcast, quiero pedirle el favor de que se suscriban, de que nos sigan a nuestras redes para poder llegar a más personas, para que estas historias puedan conocerse por muchísima más gente y que podamos hacer mejores procesos investigativos. Continuemos con la historia. Yo todavía no entiendo qué estaba haciendo Miguel en ese parque. Yo no sabía, yo sabía que estaba, pero no sabía por qué tomó la decisión de ir allá, si él no necesitaba ya eso, ¿no? Entonces, el destino es la voluntad de Dios. Pero sí sabía él vivía muy preocupado con su tema, del tema de seguridad, y por eso escribía y escribía y escribía. Y es un hecho que el gobierno Petro no le quiso dar seguridad. Querido Miguel, antes de llegar a esos nefastos hechos del Parque El Golfito, ¿cómo recuerdas tú los días previos? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuál era el sentimiento? ¿Cómo estaba viviendo Miguel esos días? ¿Cómo los estabas viviendo tú también? Miguel y yo éramos como uno solo. Ujú. Estábamos fundidos en la misma pieza de acero. Desde joven, desde niño. Él lo decía cada vez que lo escribía: gracias papá, por haber sido papá y mamá, por haber sido como has sido conmigo, generoso. Por ti he podido hacer todo lo que yo he hecho, he llegado donde he llegado, gracias. En el momento menos pensado del día me escribía: te quiero mucho papá, te quiero mucho papá. El día anterior a su asesinato nos montamos en el carro por la noche, yo lo acompañé un rato entre su casa y la oficina de él, y nos cogíamos de la mano. Cuando estábamos solos, estábamos cogidos de la mano. Y él me abrazaba, y como él era más alto que yo, me ponía en su regazo, y eso era bello, el abrazo que él me daba. O sea, yo era para Miguel la persona más importante de su vida. Guardar las proporciones pues con su hijo. Él vivía pendiente de mí, yo pendiente de él. Era una relación, los amigos la relatan. Hoy he encontrado, no sabía yo que a tantas personas Miguel les había descrito cómo era la relación con su papá y lo importante que era la relación para él, su papá. Que él salía a veces, que él salía de reuniones con los amigos: me voy para donde mi papá, quiero estar con mi papá. Salía de las sesiones del Congreso: me voy a encontrar con mi papá, es que no puedo ir porque mi papá tiene una reunión en la casa. Cuando iba, por ejemplo, yo tengo una finca, y cuando estaba cerca de mi finca en alguna reunión política, él salía: es que me voy a visitar a mi papá, me voy a estar con mi papá. Pues éramos así, yo me le dediqué, yo lo formé, yo viví para él. El día que él se murió, cuando yo me acostaba me recostaba encima del ataúd de Miguel, lo que estaba pidiendo, lo que yo estaba pensando es: yo quiero estar metido en este cajón con Miguel. Ese es mi puesto, yo no tengo más vida, yo he perdido casi todo, mi querido Juan José. No digo que perdí todo por la señora, por la nuera, por el niño, por las hijas de ella, por la hija de mi señora y sus nietos y sus hijos. Pero a mí se me acabó la gana de vivir. Yo vivía para él, el dolor es inmenso, me acompañará hasta el fin de mis días. Y además de pensar lo que yo tuve que vivir con ese niño de 5 años cuando le secuestraron la mamá y se la mataron, mi esposa Diana Turbay, periodista que estaba buscando la paz con los grupos al margen de la ley, y que Pablo Escobar la secuestró para cobrarle que su papá, como presidente, cuando yo estuve en el gobierno con él, firmó el tratado de extradición con los Estados Unidos. Y Miguel me decía: ¿cuándo viene mi mamá? 5 meses secuestrada. En el noticiero de televisión que teníamos, Krypton, él le mandaba besos a la mamá. Y el día que llega le tengo que decir: tu mamá está muerta, me acompañas al entierro. Y me acompañó hasta el último momento en el cementerio. Hasta la última palada de tierra que se puso en la tumba de Diana, me acompañó Miguel a mí. Y yo me le dediqué. Yo hice las funciones de papá y mamá. ¿Qué es ser mamá? Cumplir con esas actividades que hacen las mamás: estar dedicados al niño, en los médicos, en la salud, en el estudio, en el vestido, en toda esa formación que es tan importante que le da la mamá. Y yo se la di toda, yo me dediqué a él, siempre lo tenía al lado mío, nunca lo dejé en manos de nadie más que en mis manos. Cuando yo viajaba, de pronto, generalmente me lo llevaba conmigo, pero alguna vez que no viajé, solamente había una familia en la que yo confiara que le podía dar a Miguel, porque le protegí mucho toda su niñez. Y voy a destacar una cosa: yo me preocupé mucho de que Miguel no creciera con odio y con deseo de venganza. Y hoy voy a tener que hacer lo mismo con el nieto, pero sé que la mamá lo está haciendo. Él creció con rabia de no tener mamá, porque no tengo mamá. Pero a partir de 12 o 13 años, que ya empezó a entender mejor, pues, ya había más capacidad para entender y discernir, él dio la vuelta. No se fue por ese lado, sino que construyó sobre las bases de su mamá, los principios de su mamá, y empezó esa carrera de servicio,
desde que estaba todavía en el colegio, tuvo una fundación donde enseñaba a jugar ajedrez a los niños, porque decía que el ajedrez desarrollaba a un niño y lo ayudaba a, a tener una mejor cabeza y una mejor inteligencia. Especialmente sabía que un niño después de 5 años, decía él, ya está formado. Y yo pues estaba detrás porque tengo la misma creencia que un niño después de 5 años ya no hay forma de cambiarlo. Ni siquiera 7. 7 es uso de razón, que es otra historia, pero un niño a los 5 años ya está listo. Ya se fue por ahí, eso va a ser muy difícil, esos primeros años son muy importantes, tanto en la casa como en el primer colegio. La mamá, cuando estaba secuestrada, Diana, a ella la secuestran y Pablo Escobar empieza a hacer unas exigencias al gobierno del presidente César Gaviria. Ella se enteraba o por los periódicos o por los noticieros o por la radio, televisión o radio. Y le escribió una carta al papá y a mí, donde decía: papá, sé que están haciendo exigencias al presidente Gaviria. Bajo ninguna circunstancia tú vayas a aceptar interceder por los secuestradores, porque nosotros no ponemos, ni tú ni yo, ni esta familia, pone los intereses de la familia por encima de los intereses del país. Y Miguel decía siempre: mi mamá se hizo matar. Mi mamá prefirió morirse más que hacerse matar, antes de negociar principios. Y con eso creció él. Al que conocía le decía, y cuando entablaba una relación, en una comunicación, no negocio principios. Y lo repitió muchas veces en esos videos que hoy se ven de él, y en esas historias que hay de él, y en esos testimonios: no negocio principios. Los principios no se negocian. Y ese era un inamovible en la vida de Miguel. Querido Miguel, hay algo acá que me genera curiosidad, y es poder entender cuál fue tu fundamentación o cuál fue la decisión en medio del dolor para decidir o para tomar la decisión de que no querías que Miguel creciera con odio. Yo la decidí con mi experiencia. Yo tenía 40 años, ya había conocido suficiente de la vida, había estudiado, había leído y sabía que eso no podía ser vida. Uno no puede pasarse la vida ya. Pues yo tomé esa decisión de lo que era mi experiencia y mi conocimiento entonces, porque la experiencia de uno es la que uno vive y la que viven los demás. ¿A través de qué? Pues de los libros. Por eso es que es tan importante leer y estudiar, leer. Porque leer no es sino adquirir experiencia de otros, Ujú. y entonces uno multiplica una experiencia, y mientras más experiencia tenga, pues más conocimiento tiene, más posibilidades hay de tener una mejor vida y de tomar mejores decisiones. Porque si uno se basara solo en la de una durante vive, no, pues es muy limitado el conocimiento y no se expande. Y yo concluí que uno no podía vivir con odio y sobre todo con el deseo de venganza. Yo no lo tenía. Yo decidí desde el primer día con el presidente Julio César Ayala que nada nos iba a devolver a Diana, nada. Entonces que no íbamos a tomar ninguna acción. Por ejemplo, tú que eres abogado, nos decían mucho que demandáramos la nación. Ujú, ujú. El presidente Turba y yo decidimos que ninguno de los dos iba a demandar a la nación, porque la nación no fue la culpable de que Pablo Escobar, un criminal narcotraficante, secuestrara a Diana y la matara. Ujú. Se hubiera podido hacer, y seguramente Sí, en la claro. Colombia de hoy Sí, claro. a ti obtienes un beneficio, pero nosotros no íbamos a hacer eso. Mira tú naturalmente, por ejemplo, las condenas que hay en temas como la toma de Me Too, como por ejemplo el tema de los secuestrados en algunos escenarios, como el tema también de la bomba del Club del Nogal. Hay responsabilidades del Estado, ya hay condenas del Estado frente a El eso. Estado no tiene la culpa, el responsable no es el Estado. Entonces, ya lo habíamos hecho nosotros, teníamos un gran dolor, dos dolores diferentes pero inmensos, Ujú. que ahora yo estoy viviendo lo que vivió entonces el presidente Julio César Turbay, el papá de Diana, y ni doña Nidia, la mamá, que los vi en el quirófano, estuvimos juntos los tres cuando Diana acababa de morir y teníamos su cadáver al lado nuestro, ya todavía en la mesa de la sala de cirugía, y ahí me tocó ver el dolor de los padres, que era diferente al mío, inmenso dolor, pero diferente al mío. El mío también era inmenso. Y además hay un tercer dolor que representa el papá, que es el que hoy representa a María Claudia, la señora de Miguel, que es el del niño. Aquí hay tres dolores: el del papá, la señora mía, que es un encanto de mujer y que me ha acompañado 28 años, con quien he tenido una vida maravillosa, se juntó conmigo cuando Miguel tenía 11 años. Claro. Y Miguel la quiso siempre como mamá, siempre, y le decía: gracias a ti, Delia, en los eventos públicos, que has sido como mi mamá. Entonces hay tres dolores que manejar aquí, que es que la situación es complicada. Yo resolví que yo quería que ese niño viviera bien
y que saliera ileso de ese tema. Entonces, no te puedo dar más razones, no. Creo que la formación mía me daba para entender que así debía ser, y hoy pienso lo mismo, y hoy María Claudia lo piensa igual, la mamá de Alejandro. Ahora, en el caso de Miguel, posteriormente no fue tan difícil por una razón, porque se sabía quién era el secuestrador, el asesino, y murió. Claro, Eso también ayuda mucho, claro, claro. porque en estos días tuve una conversación con la mamá de Alejandro, con mi nuera, y me decía, pero ¿cómo hiciste tú? Entonces le di esa explicación y lo hablamos con ocasión de la captura del alias El Caleño. Ujú, ¿Qué queremos nosotros? Y coincidimos en eso, que lleguemos a que se haga justicia y sepamos quién dio la orden. ujú. Eso le va a dar gran tranquilidad a Alejandro, distinto a que él viva toda la vida tratando de averiguar quién mató a su papá. Ahí puede haber una diferencia. Antes de llegar a estos avances que han existido en los múltiples procesos judiciales que hay por el magnicidio de Miguel, permíteme tratar de indagar un poco sobre dos cosas que a mí me han marcado mucho sobre lo que has dicho hasta este momento. No sé si tú tuviste la oportunidad de hacer un luto por Diana, porque al tener esas características de tener que asumir prácticamente el rol de padre y madre con Miguel, ¿tú tuviste la oportunidad de vivir un luto ahí? Lo vivía al lado de él, mi preocupación era él. Yo estaba preocupado de que la vida de él siguiera el cauce que debía seguir. Y lo viví muy de cerca con el papá y la mamá. Ok. Nos acompañamos, estuvimos juntos. El presidente se había convertido en mi o yo me había convertido en su gran amigo después de que fui su secretario. Él tenía 62 años cuando me invitó a la presidencia, yo tenía 26, pero nos convertimos en grandes amigos. Yo estaba con él todos los fines de semana, viajaba con él por todo Colombia, lo acompañaba en todo y me volví un gran amigo de él. Y eso nos ayudó mucho. Esa unión a mí con la familia de Diana era muy cercana, pues fue muy importante para ese proceso. Pero la base de todo fue Miguel. En mí fue muy especial. Mi vida era él y yo estaba pendiente, era de... Como te dije, decidimos, a Diana nadie nos la va a devolver. Ella, me acuerdo que escribió una carta en diciembre de 1990 cuando estaba secuestrada y me la escribió a mí. Y me decía, pienso mucho en Miguel, en mi hijo Miguel, que tenía 4 años y 10 meses. Pero no me preocupo por él porque sé que está en manos de un gran papá. Y eso fue lo que yo fui. Querido Miguel, ¿tú has podido vivir el luto de tu hijo? Lo vivo diario. A diario me acuerdo de él. Permanentemente está en mi memoria, permanentemente está... Cuando se me empieza a devolver, ¿por qué me paro el asunto? Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Miguel? Me hace mucha falta cuando llego a su oficina, cuando estoy en esto, cuando me hablan de él. Vivo de luto, pero tengo una fuerza por lo que he vivido, por lo que pasó, por lo que significaba él. He sentido que yo por un deber moral estoy haciendo lo que estoy haciendo por todas las víctimas, especialmente por todas las víctimas, de todos los criminales, no solamente de los narcotraficantes. Y eso me da mucha fuerza y yo no lo llamaría tranquilidad, pero estoy tan ocupado en lo que estoy haciendo y estoy tan convencido de que lo que estoy haciendo es lo que Colombia necesita. Pero ahora que esté solo, dentro de un ratico, cuando yo esté solo, esta noche, cuando esté solo en mi casa, en mi biblioteca, y me encuentre con las fotos de él, y me encuentre con él, y lo tengo por todas partes, pues nunca dejará de estar en mi memoria. Todo lo que yo hago todo el día, pienso, Miguel, ¿qué haría? Miguel, ¿qué haría? Miguel, ¿qué me diría? Porque se vea convertido en mi guía y en mi consejero. Era muy importante para mí hacerle las preguntas sobre mis negocios. Aprovecho para decirte que yo soy un empresario, yo no soy un político. Yo estoy en esto porque el destino me trajo aquí, porque Dios me puso en este camino por una circunstancia única. Pero yo tenía que tomar a veces decisiones en mis negocios y en las juntas directivas. Y yo me daba cuenta de este problema, esta decisión, que tiene varios caminos posibles o que cualquiera de los dos puede ser uno u otro, yo le consultaba y le contaba y no se demoraba nada. En 5 o 10 minutos entendía lo que yo le estaba diciendo. Y siempre me daba una recomendación.
Ayer o antes de ayer me estaba acordando, y ahora a quién le voy a preguntar si Miguel me hace falta. Por supuesto que yo ya no estoy al frente. Yo entregué mis negocios desde el mes de agosto a delegados y ya no estoy sino en lo que estoy haciendo. Pero un día se acabará. Lo que no se acabará nunca es la tristeza. Okay. Ese dolor me acompañará igual que a Julio César Turbadala y a todos los padres de colombianos, de hijos que han tenido que enterrar a sus hijos. Miguel decía, yo quiero vivir en un país donde los padres no tengan que seguir enterrando a sus hijos. Yo quiero continuar con ese legado de Miguel de que eso pase. Hemos hablado mucho de mí, pero permíteme decir, yo estoy aquí representando las víctimas y todos los que están sufriendo la violencia, que somos millones de colombianos, porque no estamos desprotegidos. Hay millones de colombianos hoy viviendo con miedo, porque sus hijos salen a la calle y puede que no vuelvan a la casa. Hay tráfico de niños y de niñas, porque les van a dar drogas, porque los pueden secuestrar, porque los pueden asesinar, por la extorsión, por el secuestro. En ese país estamos viviendo y yo lo que quiero es que eso no pase más, porque yo soy una víctima del narcotráfico doblemente. Y el narcotráfico, yo quiero evangelizar a Colombia de que el narcotráfico y todos los jóvenes tienen que entender que ese no es el camino, que no va a haber país. No hay futuro, no hay presente ni futuro, porque el narcotráfico es la gasolina de la guerra y así no se puede vivir. Eso es lo que tiene destruida la sociedad colombiana. Y yo lo he vivido tan de cerca 2 veces con la señora, mamá de Miguel, de 5 años, Diana, periodista de 39 años, y ahora Miguel, que tengo que convencer a este país y a los colombianos de que nos unamos para enfrentar ese flagelo. Eso es una plaga. Eso es peor que la peste negra. Querido Miguel, permíteme llevarte al 7 de junio de este año, del año 2025. ¿Cómo recuerdas tú ese día? ¿Qué estabas haciendo tú ese día? Salimos antecitos. Mejor dicho, estaba pasando lo de Miguel cuando Delia y yo salimos de la casa para ir a recoger a Alejandro porque íbamos a ir a comer helado con él. Eran las 5:25 de la tarde. Y luego nos íbamos a encontrar con Miguel a las 7 de la noche para comer pizza. Y apenas nos montamos al carro, una amiga de mi señora Delia, que tenía una joven que estaba ahí en el evento de Miguel, llama a decir que le dispararon a Miguel. Uy, que le dispararon a Miguel. ¿Cómo así? Yo en ese momento, ¿qué pensé yo? Que si solamente le dispararon y todavía no está muerto, pues Miguel va a vivir. Yo siempre pensé desde ese momento que iba a vivir. No me puse a pensar, a Miguel ya lo mataron. Entonces fuimos a la casa de la nuera, de la casa de Miguel, a recoger a Alejandro, pero ya no íbamos a recoger a Alejandro, sino que la recogimos fue ella, que no sabía. Dios mío. Y nos fuimos para Fontibón, nos demoramos 55 minutos para llegar allá, llegamos al centro médico y pues estaba vivo. Y todavía estaba vivo y ahí se veía, estaba inconsciente, pero estaba vivo. Yo lo vi, yo lo toqué cuando le estaban haciendo el TAC y decidimos llevarlo a la clínica Santa Fe. Es decir, María Claudia no sabía en su momento. No, ella supo cuando yo llegué a la casa de ella. Le estaban llegando las 2 noticias simultáneas, la de nosotros y alguna llamada que le estaban haciendo, porque ella estaba dormida. Así fue como lo recibí. Llegamos a la clínica, a la operación terminó por ahí a las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana nos dicen los médicos, las horas están contadas. María Claudia dijo, me voy a la casa a contarle a mis hijas para que no se enterren por los medios de comunicación. Entonces ella fue a la casa de ella a decirle a las hijas que Miguel se iba a morir. Y yo con Delia y yo nos sentamos al lado de la cama de él. Yo le cogí la mano. Le dije, no te vas a morir. Tú no te vas a morir, Miguel. Y ahí me quedé sentado. Acto seguido, le pedí a Dios que le dije que yo le daba mi vida, que se la cambiaba por la de Miguel, que me llevara a mí, que yo ya, pues, que el que tenía que vivir era él, que él era el líder, que era el que Colombia necesitaba, que él iba a hacer una vida, que estaba haciendo una vida excelente, pues maravillosa para este país. Y ahí me quedé. Y a las 7 de la mañana, Miguel era otro, reaccionó y devolvió, reversó lo que era irreversible para los médicos. Prácticamente eso fue un milagro, Sí. fueron varios milagros. Hasta ahí vamos. Primero el que cuando le hacen el atentado pasa una ambulancia que lo lleva al centro médico de Fontibón. ¿Cómo fue eso? Cuando él cae, que ahí mismo es un disparo en la cabeza y un disparo en la pierna. Fue un disparo en la cabeza y un disparo en la pierna. Miguel cae
y lo cargan uno de sus escoltas y los dos compañeros que estaban con él y lo van sacando hacia la calle desde donde estaban ahí parados haciendo su discurso. Y ahí lo iban a montar en un automóvil, pero en ese momento pasó una ambulancia que pararon y la ambulancia lo llevó al centro médico de Fontibón. Hizo bien, hasta ahí todo bien. Yo no sé exactamente cuál fue la atención en la ambulancia, pero mejor que le hubiera ido en la ambulancia que no en un automóvil. Claro, por supuesto. La atención que le hacen en el centro médico de Fontibón y que yo le agradezco a ellos porque la hicieron muy bien hecha. Hicieron lo que tenían que hacer, le pusieron sangre, hicieron una transfusión de sangre. Todo lo que le hicieron estuvo bien para mantenerlo vivo para que pudiera llegar a la clínica. Entonces, Eso fue como un primer milagro entonces. eso, Encontrarse una sí, ambulancia pasando uno, por la calle. el centro médico, luego lo que él hace esa mañana. Y todo se veía bien hasta el lunes de la siguiente semana, el lunes 16. Otra vez entré en una crisis, hay una operación. El médico me dijo a mí, no hay nada bueno, Miguel. Nada bueno, nada está bien. El doctor Sí, Hakim. Hakim. Aquí. Y por ahí a las 11 de la noche, esto eran las 4 de la tarde, a las 11 de la noche le pregunté al encargado de la UCI, y le dije, mira, yo quiero estar aquí cuando Miguel se muera. ¿En qué van las cosas? Y entonces me dijo, Miguel no se va a morir ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Un intensivista te dijo. Sí, me intensivista. Entonces me fui a la casa, volví al día siguiente, así fueron todos los días, y yo nunca pensé que esto iba a pasar. Yo no, hubo una pequeña crisis 3 o 4 días antes del día que murió, pero yo no la tenía en mi mente que fuera tan grave. Está mejor, así no sé, ya no sé qué es mejor. Lo cierto es que yo salgo el domingo, se muere el 11 al amanecer, el 11 de agosto al amanecer, yo salgo el domingo a las 10:40 de la clínica con la señora mía, llevábamos muchas horas sentado al lado de él, yo me sentaba al lado de él, le cogía la mano, le hablaba, lo consentía, le daba besos. Y a las 2 de la mañana nos llamaban a decirnos que el corazón se había parado. Jamás, nunca jamás esperé que el corazón... Yo no salí pues pensando que eso iba a pasar. No, no tengo más explicación. No, ya después no quise preguntar más. Punto. Pues ya pasó, ya que me pongo a preocupar de por qué, o si pasó, o si iba a pasar, ya no importa, ya nada me lo iba a devolver. En ese proceso, realmente lo que se ha descrito en medios es que realmente pues los temas y las atenciones médicas lideradas por el doctor Hakim prácticamente fueron supremamente destacables. Así es. Y hubo momentos en los que las mejorías que tenía Miguel eran prácticamente milagrosas. ¿Cómo podrías tú describir esos momentos? Pero agrego que por todo el equipo médico. Por todo el equipo médico, No claro. era él solo, y él mismo lo decía. Había un equipo de lujo. Las enfermeras, los enfermeros, los que lo movían, mover a Miguel de su cuarto a que le hicieran un taque era todo, había que moverlo con todos los aparatos. Las 20 y algo operaciones que tuvo, todo eso necesitaba un equipo de gente, de muchas personas, 15 personas permanentes cuidando a Miguel. Todos lo hicieron muy bien hecho, maravilloso la atención, no hay ningún reproche. Fue a todos les doy las gracias, a todos, desde el director de la clínica Hasta el enfermero de cualquier unidad. hasta los porteros, todo el mundo. No, yo siempre estaba feliz. Yo tenía mi fe total en que Miguel iba a vivir, en que Miguel se iba a levantar, iba a ser el candidato del Centro Democrático, iba a ser presidente. No, nunca me puse a dudar en nada, de manera que siempre estaba contento. Yo estaba tranquilo, yo estaba pensando, algún día esto termina y el milagro se va a hacer completo. Nunca lo puse en duda. En esos 64 días hubo comentarios de todo, ¿no? Uno de los más particulares, incluso hubo personas que falsificaban los informes de la Santa Fe, o incluso hasta congresistas, si no estoy mal, que incluso pusieron en duda el trabajo de la Santa Fe. ¿Cómo recibían ustedes ese tipo de comentarios? Yo no le ponía atención a eso. Pues, ¿qué podía hacer? ¿Qué se puede hacer contra las redes sociales? Nada, pues hay que vivir con eso. No, yo no le ponía atención a nada de eso. Hoy todos los días, hasta yo soy víctima de insultos y de cosas. Eso vamos a tener que vivir con eso y no hay forma de evitarlo. ¿Hubo algo de las declaraciones que tú hiciste, querido Miguel, que fue hace 34 años una violencia irracional? Puede que me equivoque en las palabras literales que tú utilizaste, pero que la violencia irracional se llevó a Diana y 34 años después se llevó a Miguel.
cuando uno veía barbaridades como por ejemplo que eran o autoatentados o que eran planeados por la propia derecha, ¿tú crees que esa violencia que tú ilustrabas en esa frase la componen ese tipo de comentarios? Sí, por supuesto que la violencia es inflada instigada por los comentarios y la violencia verbal. La de Petro es el mejor ejemplo hoy en día. ¿Cómo es posible que después de 34 años venga a pasar esto? Es a ese niño, a ese mismo niño que se ha convertido en un gran hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la violencia lo había escogido a él? Claro que eso tiene una explicación que no hay duda que es así. Estaba incomodando a gente con mucho poder, Claro. que vio que Miguel iba a ser. Tal vez no le importaban los demás. Tal vez pensaban que no había otro que pudiera llegar a la presidencia sino Miguel. Y por eso lo escogieron a él y creyendo que seguramente con eso formaban un caos suficiente que no funcionó, que no fue así. Por el contrario, fue un fenómeno al contrario de solidaridad con Miguel. Hoy mucha más gente se da cuenta de que eso no puede ser así y de que no debemos vivir así y de que esto no puede pasar. A la sociedad colombiana no le puede seguir pasando esto. Puede que nunca se pare, pero yo por eso quiero ser presidente, para parar esto, para evitar que esto no pase más. Este país no puede seguir arrodillado a la violencia. Y estoy convencido que con mi decisión, mi voluntad y con el apoyo de la mayoría de los colombianos, lo logramos. Lo logramos. Unidos lo logramos. Y logramos ponerle orden a este país, acabar con esta violencia, volver a situar a las Fuerzas Armadas y a la policía a que cumplan su deber constitucional. Y podremos volver a vivir una sociedad sin miedo, segura y tranquila. Porque este fenómeno se volvió así desde hace 3 años para acá. Tiene un autor, un originador que es Petro. Eso se tiene que acabar, mi querido Juan José. Eso no puede ser así. Y eso es lo que yo quiero que entiendan y por eso estoy en esta situación. Y, y si llegamos, si logramos que Colombia entera entienda y que vote por mí para la presidencia, vamos a lograrlo. Y esto puede que en miles de años o en cientos de años no vuelva a pasar si lo enfrentamos por el camino que es. Y acabamos y cortamos esto de raíz con justicia, con orden, con autoridad, con cárcel y sin estarle perdonando a los criminales a cambio de nada. ¿Cómo recuerdas tú las honras fúnebres de Miguel? ¿Cómo recuerdas tú esos eventos que todos los colombianos pudimos ver en la Catedral Primada? ¿Y qué recuerdas tú de su capilla ardiente, creo que se denomina en el Congreso? Sí, sí. La capilla ardiente, pues para mí fue, no, pues yo me quería quedar ahí. Si yo hubiera podido estar ahí con él desde la noche del lunes hasta que me fui para la catedral, lo hago, pero se iba a cerrar la puerta, tenía que ir a la casa y volver. Yo quería estar pegado de él, lo que hubiera querido era estarle tocando la mano. Lo que pasa es que el cadáver de él no lo pudimos exponer abierto porque, como había muerto de ese accidente, al morir, a pesar de que llevara los 64 días en la clínica, nos obligaban a que Miguel tenía que ir a medicina legal. Claro, por el tipo de la muerte violenta. Y en medicina legal destruyeron ese cadáver. Eso fue grotesco, eso no ha debido pasar. Eso no tenía por qué pasar ya. Ya no había nada que hacer. Ya lo han debido simplemente cumplir la formalidad de recibirlo y devolverlo. No te puedo narrar lo que yo vi. Terrible. En este caso es la peor escena de todas. Por eso tuvimos que cerrar el ataúd. Pero vámonos de ahí a la catedral. Me recordó todo lo de hace 34 años porque yo hacía 34 años en esa misma catedral había entrado cargando un ataúd, teniendo a Miguel cargado en mi brazo con 5 años, que yo sentía que se me caía, pues porque ya llevaba mucho rato cargando un niño de 5 años aquí Claro, en el antebrazo. antebrazo y aquí el ataúd. Y se me vino toda esa historia a la cabeza. Y luego cuando veo al niño, ese niño inocente poniendo las flores y las rosas en el ataúd del papá, para mí era una escena dolorosísima. Yo lo veía a él sonriente y como si estuviera jugando y iba y recogía una y llevaba otra.
Él no entendía lo que estaba pasando. Yo estaba lleno de la más profunda tristeza, pero yo había tomado una decisión entre el lunes y el miércoles. El papá de Miguel va a hablar. Es que lo que cambia esta historia, Juan José, políticamente, es mi discurso del 13 de agosto, de ese día. Yo podía haber optado por derrotarme, llorar, guardar silencio y hasta aquí llegamos. O lo que yo decidí hacer, que fue hacer ese discurso. Y decir las cosas que dije a Colombia, a los colombianos, a Petro, que lo entendió muy bien sin tener lo que mencionar. Cuando le dije yo que yo sabía dónde estaban quiénes habían sido los asesinos, dónde estaban, que posiblemente estaban muy cerca de ahí. Y cuando le hablé al presidente Álvaro Uribe Vélez y cuando invité a los colombianos a que nos uniéramos. Y eso era para mí, en eso estuve pensando mucho rato y estaba decidido a que eso iba a ser un mensaje fuerte y contundente para Colombia, y así resultó. Porque eso fue lo que hizo que 4 días más tarde el presidente Álvaro Uribe Vélez resolviera invitarnos a nosotros a que pusiéramos una persona como precandidato. Y fue cuando decidimos que fuera yo. Pero yo iba con lágrimas todo el camino, le agarraba la mano a la señora mía, agarrado de ella, detrás de María Claudia y el niño. Me concentré mucho en el niño. Tal vez mi mente estaba mucho más en el niño y en aquel momento ya había meditado bastante lo de Miguel y pues aunque ni tenía explicación ni la tengo hoy, mi cabeza estaba concentrada principalmente en el niño y yo lo llamaba y él venía donde mí y se me arrimó y me dio un beso y luego en mi discurso. Terrible, es que esas escenas no se pueden describir. Te describí la más dura de todas, que fue cuando yo vi el cadáver que me devolvieron. Ese no era el cadáver que nosotros entregamos, porque además lo cortaron todo por todas partes. Eso fue una escena grotesca. Lo que hicieron no lo han debido hacer jamás, pero esas son las cosas que pasan en Colombia. Esta escena final en el cementerio central, que fue un poco como más íntima, si se puede nominar de esa manera, ¿cómo la podrías describir? Finalmente ese último adiós, ¿qué tal? ¿Cómo te pegó a ti? No, terrible. Yo estaba inmóvil. Yo lloré mucho ahí parado, también con la señora mía al lado y viendo a Alejandro que le tiraba las flores. Y, y la imagen de María Claudia también a mí me conmovió siempre porque yo entiendo ese dolor es terrible. Y entiendo la situación de ella, su hijo, ese papá, lo que era ese papá para Miguel, para Alejandro. Eso era conmovedor para mí y yo pensaba, ese es el momento donde uno realiza y se da definitivamente cuenta que la persona que uno está enterrando ya se fue. Hasta ahí vamos. Pero cuando yo veía echando la tierra ahí encima del cajón y que lo había vivido antes, ahí sí ya, vámonos y hasta aquí llegó Miguel. Eso es lo más doloroso del mundo, ese momento. Y yo la veía a ella en esa situación. No, sin palabras. Fue mucha gente, hubiera podido ir más, pero la gente no va al cementerio. Bonito lo que hizo el alcalde Galán. Ese desfile que tuvimos porque él cerró la calle, porque puso a esa guardia bogotana, no sé cómo se llaman, a que nos cubriera toda la calle. Muy lindo todo. No, no, eso no. Esa es la parte más triste de todas, esa. La más grande tristeza es ahí. Cuando se acabaron, taparon el hueco totalmente y hasta luego. No. Pero eso es lo que me da la fuerza para estar haciendo lo que estoy haciendo. Lo siento mucho, Miguel. Gracias. Terrible. Pero yo quiero que que los padres no vuelvan a sentir esto y que los colombianos, que hay millones hoy sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Y es como si a nadie le importara. A Petro, por supuesto, no le importa. A sus ministros no les importa. A su pacto histórico no le importa. A sus criminales no les importa.
A alguien le tiene que importar. No solamente podemos rezar y orar y que le pedimos a Dios que esto cambie. Alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene por lo menos que intentarlo. Y a esto invito yo a los colombianos, a que intentemos conmigo cambiar esta situación. Y yo soy el que lo quiere intentar y quiero hacerlo. Y Juan José, me quiero hacer moler por Colombia. Pero que me crean ante esta semejante. Yo no necesito nada, yo tengo mi vida resuelta. He dicho varias veces, ¿y yo para qué quiero más negocios? Si yo tengo negocios y lo que hacía era para Miguel y para financiarle su campaña y, en fin, para que él viviera bien. Y los 1.500 empleados que nosotros tenemos en nuestros negocios, que todos están muy bien, son mis amigos, son mis compañeros. Si no tuviéramos ese equipo, no seríamos nadie. Los negocios no prosperan si no hay gente trabajando y gente competente y buena como la que está alrededor mío, a quienes conozco, los conozco a todos, les conozco sus familias, en fin, son mis amigos. Entonces yo no tengo nada, yo no necesito nada. Necesito y no tener 4 años más para que empiece y se logre el cambio que tiene que lograr la sociedad colombiana. No puede seguir viviendo en esta porquería. Esto es lo que los colombianos, todos los que me estén escuchando, tienen que entender y transmitirle a sus familias y a sus amigos, que por el bien de ustedes, no el mío, yo no tengo nada que defender, no tengo nada que hacer. Si hoy me muero no pasa nada, me voy tranquilo, me voy a encontrar con Miguel y con Diana, y con mi papá y mi mamá, y mis problemas se acabaron. Que en realidad no tengo sino uno, que es mi gran tristeza, y pensar en mi nieto y en la señora mía. Bueno, y en la familia que ya describí, la hija de ella y las nietas, pues esa familia cercana que me queda. No tengo nada más. Tengo es que darlo todo y no tengo miedo. No tengo miedo. En estos días me preguntaron que yo a qué le tenía miedo y respondí lo que siempre he respondido, a tenerle miedo a alguien, a algo. Yo no le tengo miedo a nada. Yo estoy listo a hacer lo que tengo que hacer. El domingo voy a cumplir 73 años. Estoy lleno de energía y de vitalidad. Querido Miguel, adentrémonos un poquito en lo que judicialmente se ha avanzado hasta el momento. Tenemos en un primer escenario una estructura criminal y una planeación criminal bastante elaborada. En un primer momento, por la selección del sicario, ¿no? Del ejecutor del crimen, de este magnicidio. Un muchacho que, si no estoy mal, está entre los 14 y los 15 años. Sí. Y que obviamente esa selección pues no es aleatoria, ¿no? Esa selección está enfocada exclusivamente a que las consecuencias que pueda asumir desde la perspectiva de la responsabilidad penal adolescente, como ya se determinó, pues que son 7 años, si no estoy mal, que se le dieron de internamiento, pues fueran como más atractivas para el sicario. Tú, cuando se empiezan a dar estos primeros resultados, ¿qué opiniones tienes sobre eso? Le dieron 7 años en vez de 8, que es la máxima, porque se aceptó los cargos. Eso no puede ser. Eso no es ejemplo. Esa ley penal para los menores de edad hay que cambiarla. Uh-huh. Debemos llegar a una ley penal para los menores que cometan ciertos delitos, como los asesinatos, los homicidios, este tipo de cosas, que sean juzgados como adultos, porque ese joven, si es que de verdad tiene 15 años, tiene muchos antecedentes anteriores. Y no es pobrecito, no. Sabía muy bien lo que estaba haciendo y queda comprobado al verlo, al oírlo hablar, al oír los testimonios de quienes lo reclutaron y quienes lo trajeron. Y lo traen es porque es menor de edad. Tal vez una forma de disuadir y de disminuir ese tipo de actos criminales sea si esos menores son tratados como adultos. Porque los usan precisamente porque los convencen más fácil de que les van a dar una plata y que solamente son 7 años, o que puede inclusive... El muchacho estaba convencido que él se iba a escapar. Fue que lo engañaron. Engañado. Le engañaron porque le habían mostrado y le habían dicho, por aquí te vas a escapar y aquí te están esperando. Y eso era falso.
Y ahí es donde se No ven tenía los- cómo salir de ahí. Exacto, Lo que esperaban era que lo mataran. claro. Nunca pensaron que iba a terminar vivo. Y así van a garantizar supuestamente impunidad sobre el asunto. Sí. No obstante, dijiste una cosa, está muy bien planeado. Lo que demuestra además que hay mucho dinero en juego y hubo una operación muy grande detrás. No obstante, hubo mucha chambonada. Hay muchas pruebas, hay mucho testimonio, hay mucha cámara, se dejaron ver, todo está, hay muchas pruebas de cámaras de las personas que estaban allí que muestran quiénes eran, ¿no? Porque ahí está, el primero después de eso fue alias el Costeño, ¿no? El que agarraron y se dieron cuenta que supuestamente era un supuesto barbero, pero que tenía una trayectoria criminal como de Todos la 20 tienen, años. todos tienen antecedentes. Eso es otra cosa. ¿Cómo es que todas estas personas tienen antecedentes y han estado en las cárceles y ahora estaban? ¿Por qué pasó? Si lo más seguro es que no hayan acabado de cumplir las penas. Y ese cuentico de que salen por buena conducta, eso no puede seguir pasando. Eso está funcionando muy mal, todo el sistema, pero hablando de los menores hay que cambiarlo. Y de los adultos, afortunadamente todos fueron, el trabajo fue tan bien hecho que con este último, el caleño, cayeron todos. Ahora estamos en otra instancia. Hay algo muy importante que tú me dices y que tú destacas, y es el trabajo de la justicia, policía, CTI. ¿Tú lo destacas? El Sí, trabajo investigativo que se ha hecho hasta el destacó momento el trabajo de la fiscalía. de la fiscalía. Sí, bueno, el CTI está incluido ahí, la fiscalía, sí. Y, Es la y fiscalía la que ha hecho un gran trabajo. Dijín, Sijín también han participado. Sí, también han participado, pero lo lidera un fiscal. Un fiscal. Sí. Destacas ese trabajo porque finalmente Ese fiscal que recientemente ha sido amenazado. el que amenazaron. Hace pocos días, Le hace tuvieron que 8 poner días, 15 días. protección. Sí, claro, Le tuvieron que poner protección claro. desde allá. Y hay otra cosa muy interesante. Todos ellos tienen un abogado o abogados contratados por la organización. ¿Ah, sí? No son abogados, no son defensores de oficio. Ok. Calcula tú la situación tan difícil. Entonces, querido Miguel, hasta el momento, ¿tú cuál podrías decir que es la hipótesis de la muerte de Miguel? ¿Por qué lo mataron a él? ¿Y quiénes son los que están detrás de Ah, lo eso? mataron por silenciarlo, para que no fuera presidente. Esa es para mí la hipótesis más clara, porque alguien podría decir, como también lo dije yo ahora, para crear un evento, un caos, ¿no? Desestabilizador. No, la desestabilización la hacían con él. Ok. Podrían haber escogido a muchos otros, pero la desestabilización la hacen es con él. Lo que él significaba, que es lo que hemos visto, pero les pasó al revés. Pasó lo contrario a lo que ellos querían. Así hayan terminado con la vida de Miguel. Mira, se va a saber. Yo espero, yo tengo fe también. Aquí la tengo toda. En que vamos a llegar a saber quién pagó. Y ojalá lleguemos a quién dio la orden. Esa es la pregunta de fondo aquí. Ujú. Yo espero que eso se logre. Esta última captura es muy importante porque ya es una... Simón Pérez Marroquín, alias El Vía, Ese, capturó 27 de octubre de 2025 en Puerto Lleras Meta. ese. El director de la policía mencionó que frente a esto lo más probable, igualmente son especulaciones, pero que detrás de eso estuviera la segunda Marquetalia. Pero la segunda Marquetalia es un nombre para que enreda, que confunde, porque uno podría pensar que la segunda Marquetalia además es en Marquetalia, Colombia. Marquetalia es un municipio del Tolima. Del Tolima, donde nacieron las FARC La supuestamente. segunda Marquetalia es el nombre que usa Iván Márquez para su organización criminal en Venezuela. Cubierto y protegido por Maduro. Eso es cierto. Entonces, al hablar de la segunda Marquetalia están hablando de él, pero él dicen que está en muy mal estado físico. Entonces, hay que elaborar más. ¿Quién es la segunda Marquetalia? ¿Quiénes participan en eso? ¿Qué hace esa organización, no segunda Marquetalia, qué hace esa organización de Iván Márquez en Venezuela? ¿Cómo está protegida? Y si es o no, ¿de dónde vino la orden? Yo no te puedo afirmar eso hoy, pero sé que con la captura del tipo, que él sí sabe, él sabe mucho. Puede que no sepa todo, pero ya sabe suficiente para llegar, si es que todavía hay un eslabón más o dos, para llegar todavía más cerquita y cerrar el círculo de dónde está el poder real que dio esa orden. Porque finalmente, si tú te das cuenta, o al menos en los seguimientos que yo le he hecho al caso, ha sido esa estructuración. Yo creo que
se sabe, al menos las hipótesis es disidencias de las FARC, llámese Segunda Marquetalia o llámese disidencias de Iván Mordisco, o al menos lo que han apuntado, o la información que ha salido en prensa. Pero ya digamos que tienen un nivel de poder económico por el narcotráfico, por la minería ilegal, que ya incluso no envían, como pasa en los 90, en los 80, a mi mismo miembro de una milicia urbana o un miembro de esas mal llamadas guerrillas, sino que ahora contratan oficinas de sicarios para tratar de encubrir el asunto. Pero progresivamente sí se ha ido desenmarañando todo este plan criminal a raíz de eso. Entonces el muchacho de 14 años, 15 años, se llega al Costeño, después del Costeño a esta señora alias Gabriela, después al Beneco, que es el que los transporta, después a Harold Barragán Valle, Cristian Camilo González y ahorita Simeón Pérez. Pero todo ha sido realmente desenmarañado con un buen trabajo investigativo. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Sí, hay mucha plata de por medio ahí. Hay una organización muy poderosa detrás de eso. ¿Qué más van a hacer? Ahora, tocaste un tema que lo pasa a uno como que fuera así de tranquilo, que oficinas de sicarios. Claro. ¿Cómo te parece que hay organizaciones donde uno llega y dice, lo contrato para que maten a fulano? Yo no sabía eso. Y pues y es que Miguel no era ningún fulano tampoco, era una de las cabezas de la oposición. El muchacho resolvió decir cuando, al final en su última audiencia o por ahí, que si él hubiera sabido que era Miguel no lo hubiera hecho. Que porque lo engañaron, no le dijeron quién era. Vale, eso no lo justifica a él. Diciendo que es probable. Y hay otro segundo que también dijo lo mismo, que era que no lo conocían y no sabían, los engañaron con alguien que era que... Alguien que los había tumbado o algo, no sé Sí, cómo es, no recuerdo, no importa lo que excusaron, pero las personas que participaron no sabían qué estaban haciendo. Y es posible que no estén arrepentidas de lo que hicieron, pero sí por lo menos están arrepentidas de haberse metido en semejante lío, claro. porque van a quedar condenadas a muchísimos años. ¿Tú crees que ahí, al igual que Miguel tuvo paz en su momento, Alejandro pueda tener paz cuando suceda eso? Yo espero que sí. Ahora, a mí, quién sabe cuántos años me va a tener al lado, pero la mamá lo va a lograr. La mamá tiene mucha inteligencia, la mamá es cuando se propone algo, lo consigue y no lo va a dejar solo un minuto y va a estar muy pendiente, y seguramente el ambiente que lo rodea. El colegio es muy importante para eso. Yo tuve gran apoyo en el Colegio de los Nogales, No, Nogales. con Luisa Pisano, que era la rectora, y con Beatriz Gómez de Durán. Recuerdo las profesoras desde kinder, Marcela Charri, todas las personas que estuvieron con él. Como yo era papá y mamá, iba a todas las reuniones de padres de familia siempre que me citaban a cualquier hora con las madres de los otros niños. Yo estuve siempre muy pendiente y las personas que lo rodearon ayudaron muchísimo en la formación de Miguel y a que se desarrollara así. Yo creo que el colegio donde Alejandro está hoy estudiando, va a pasar lo mismo. Esas personas, esas profesoras van a ayudar mucho a que ese crecimiento sea por el camino recto y correcto. Naturalmente, pues estos registros de video y este capítulo, espero yo naturalmente que se mantenga en el tiempo. Si tú supieras que Alejandro va a ver este video en el futuro, ¿tú qué le dirías? Alejandro, eres hijo de un hombre maravilloso, ejemplar. Debes sentirte orgulloso del papá que tuviste. Lo que iba a hacer, no olvidarte de él nunca, construir sobre los principios y las enseñanzas de tu padre y seguir adelante con amor, sin odios, desarrollar tu vida de una forma correcta, como decía tu papá. Los principios no se negocian con principios y valores. Y acordarte que tienes unos antepasados como yo, como los abuelos, como los bisabuelos tuyos, que hemos sido siempre gente de principios y correcta, y tú debes seguir así, porque es mejor la vida así que la vida al contrario, que la vida sin principios y con maldades y con decisiones mal tomadas. Es mejor vivir bien, vivir correctamente. Espero que a ti no te pasen más tragedias, que te acuerdes siempre de mí, lo que hemos sido tú también y yo, y con Abidela, como le dices tú a la señora mía,
te hemos querido enormemente. Yo le prometí a tu papá que yo iba a vivir 100 años, para lo cual me faltan 27. Cuando Miguel se murió ya no quería vivir más, pero hoy por ti estoy dispuesto a cumplirle la promesa a Miguel y eso me daría posibilidad de estar contigo hasta que tenga poco más de 30 años, la edad tuya, Juan José. Querido Miguel, y finalmente, ¿qué le dirías a Miguel? ¿Cuál sería un mensaje en el cielo donde seguramente está que te gustaría transmitirle? Pues me haces mucha falta. No tengo palabras para expresar lo que siento. Pero como tengo que seguir aquí, ayúdame, protégeme, guíame, dime qué tengo que hacer. Si me estoy equivocando, dame una señal. Ayúdame a estar al lado de tu hijo. Trataré de hacer lo mejor posible y frente a tus banderas y tu legado, lo que ya te he dicho en algunos videos, hijo amado, yo me encargo. Muchas gracias, querido Miguel. Bueno, y si ustedes tienen un caso que creen que merezca justicia, pues vamos para eso. Sí, vamos para eso, a que Colombia haya justicia. Una sociedad sin justicia no llega a ninguna parte. En Vamos Pa' Eso somos profundamente respetuosos de la presunción de inocencia y entendemos que esta solo puede ser refutada por un juez de la República. También consideramos que las personas que asisten a este podcast en la gran mayoría de los casos están ejerciendo su derecho constitucional a la libertad de expresión, materializada en su derecho al escrache, que no es otra cosa que poder denunciar públicamente en el marco de la imparcialidad, de la veracidad, del no hostigamiento virtual ni físico y naturalmente al no revelar datos personales que puedan individualizar e identificar a estas personas, cumplimos con los requisitos constitucionales del escrache. Es por eso que hacemos estos capítulos y es por eso que somos cumplidores de la ley y de la Constitución.